Aquí tenemos lo siguiente. Yo y mi sombra, ángulo abierto. Yo y mi sombra, libro abierto. Respondamos a las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de texto es? Bueno, si tendríamos que definirlo por un tipo de texto, hay que recordar que cuando se trabajó los géneros, había un género el cual hablaba de versos, de poemas, por ende, por lo tanto estamos hablando del género lírico, por lo tanto también podríamos ajustarlo a un tipo de texto lírico, ¿no? ¿Qué te llama la atención de lo observado? De repente observamos y nos puede llamar la atención quizá que aquí se repita, ¿no? El inicio, yo y mi sombra, yo y mi sombra, ¿no? Nos podría llamar la atención ello, de repente que hay una duplicidad al inicio de cada verso. ¿Qué nos quiere decir? Yo y mi sombra, ángulo abierto. Yo y mi sombra, libro abierto. ¿Cómo es el libro abierto? Expuesto. ¿Cómo es un ángulo abierto? De igual manera, visible, expuesto. ¿Qué quiere decir de alguna manera que ese yo poético está dando a mostrar de que no tiene secretos, de que no oculta nada, ¿no? De cómo se muestra tal cual es. Eso es lo que nos quiere decir. Esto es lo que corresponde a las llamadas figuras literarias. Y cuando hablamos de figuras literarias, hablamos de varias figuras literarias. Entre ellas podemos tener la metáfora, antítesis, sinestesia, símil, anáfora. Son algunas de las figuras literarias que hay. Entonces, cuando hablamos de figuras literarias hay que tener en cuenta que también son conocidas como figuras retóricas y nos sirven para emplear las palabras para de repente dotarlas de más expresividad, ¿no? De que sea vivaz, de que haya belleza en el verso, con el objeto de que el oyente pueda sorprenderse, pueda emocionarse y también nos pueda persuadir de alguna manera. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros como la poesía, la narrativa, el ensayo y el drama. Pero claro está que no son exclusivas de la literatura. Algunas de ellas las empleamos de manera más cotidiana que otras, ¿no? Y de repente no lo sabemos, pero sí lo hemos empleado en nuestro lenguaje coloquial diario. Vamos a conocer qué figuras vamos a tener. Una de ellas es la metáfora. La metáfora es la relación sutil, ¿no? de analogía o semejanza, como queramos decirlo, que se va a establecer entre dos ideas o dos imágenes. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tenemos acá las perlas de tu boca. Estoy usando una metáfora porque tu boca no tiene perlas. Esas perlas están reemplazando a un elemento de tu boca que viene a ser los dientes, ¿no? Entonces las perlas reemplazan de alguna manera los dientes. Y como digo perlas, estoy diciendo que son de repente hermosos, brillosos. Le estoy dando una connotación de ese tipo. Por eso digo las perlas de tu boca, ¿no? Que es algo importante, que es algo esencial. Era su cabellera hecha de noche y de dolor, ¿no? Hecha de noche, la cabellera hecha de noche. ¿Qué viene a ser eso, no? La noche como es oscura, negra, por lo tanto nos dice que su cabellera pues es negra, ¿no? O oscura. Luego tenemos tus ojos son verde selva. Me está dando el tono de sus ojos. Sus ojos son verdes, pero no un verde cualquiera, es un verde selva. ¿Y cómo es el verde selva? Es un verde vivo, ¿no? Cuando siempre vemos algunas imágenes de la selva, es un verde vivaz, es un verde bonito, agradable, luminoso, ¿no? Ese es el verde de tus ojos, me dice. Tenemos luego el símil, que es otra figura literaria, y el símil, también conocido como comparación, consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos dentro de una misma idea. A veces nos podríamos confundir por la definición de repente con una metáfora, pero en la metáfora yo no utilizo la palabrita que sí utilizo en el símil, que es la palabrita como.
entabla una semejanza utilizando ese como, mientras que en la metáfora, si retrocedemos, no lo utilizamos. Dice, las perlas de tu boca. No digo, no menciono esa palabra que es como. Las perlas de tu boca son como, no. Las perlas de tu boca, ya le estoy dando y ahí la metáfora en este caso de que las perlas reemplazan a dientes. Estoy hablando con metáforas, ¿no? Pero cuando utilizo el símil, hay una comparación y por lo tanto esa comparación, esos dos elementos, esa semejanza se va enlazada con esta palabra como. Aquí en los ejemplos podemos notar cuando nos dice, Luis es tan esquivo como un gato. Está entablando la relación. Es esquivo como quién, como un gato. Hay una comparación, ¿Cómo es el gato? Esas características de esquivo también lo tiene Luis, me dice. ¿No? Hay una relación, una comparación. Temblaba como gelatina. ¿Cómo temblaba? ¿Cómo? Como gelatina. Está comparando. ¿Cómo es la gelatina? Cuando movemos de repente el tazón, el plato donde se encuentra, tiembla, ¿verdad? Entonces sí temblaba, para que nos demos una idea. Está comparando nuevamente. Sus ojos son como dos luceros. Ahora me dice, entonces sus ojos son luminosos, son hermosos, son bellos, ¿no? Son como luceros. Me está diciendo, está comparando entonces ojos con luceros. Y luego me dice, duerme como un bebé. Y me dice, pues, que duerme, no como cualquiera, sino como un bebé. ¿Y cómo duerme un bebé? Descansadamente de alguna manera, paciente, como que si nada lo incomodara, nada lo molestara, ¿no? Como un bebé que no tiene preocupación alguna, ¿cierto? Entonces, así duerme, nos dice, ¿no? Y aquí nos va a ayudar siempre la palabrita como para darnos cuenta qué está comparando. Esquivo con gato, temblaba con gelatina, ojos con luceros y duerme con bebé. Luego tenemos la figura literaria antítesis. Esta figura literaria antítesis consiste en la oposición de dos elementos. ¿Qué busca? Busca conseguir una expresión más eficaz y de repente el desarrollo de nuevas cosas, de nuevas ideas. Puede ser entre dos ideas, dos expresiones, dos frases o versos. Aquí podemos tener de repente, me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Tengo antítesis porque acá tengo olvidarte, ¿no? El olvidarte es que ya no te pienso, pero luego está el recuerdo, dice, y sin querer te recuerdo. ¿Qué es el recuerdo? Es evocar lo pasado. Entonces, te olvido y luego te recuerdo. Ahí hay antítesis, se opone dentro de un mismo verso, vamos a ver que hay una oposición. Entonces, ahí manejamos lo que es la antítesis. Luego tenemos este amor más hondo que el mar. Puede llegar al cielo y seguir. Ahora, me dice hondo, profundo, por lo tanto, que el mar, ¿no? Y luego me dice, puede llegar al cielo, pero el cielo está hondo, profundo. No, el cielo está hacia arriba, lejano. Por lo tanto, también hay oposición. Hay antítesis también, porque hay oposición, son opuestos. El mar hacia abajo, profundidad, y el cielo hacia arriba, ¿no? Hay oposición. Después tenemos, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Corto, y luego me dice que es largo, entonces está habiendo nuevamente una oposición con respecto al amor. Es corto el amor y largo el olvido, nos dice, ¿no? Y por último tenemos, cuando quiero llorar, no lloro. Entonces, quiero, pero luego dice no, ¿cierto? Quiero hacerlo, ¿no? Quiero, deseo, anhelo, y luego me dice no, no deseo, no quiero, no anhelo, nada, lo contrario, ¿no? Es lo opuesto. Y así hemos conocido 3 figuras literarias que son muy importantes y muy usadas también en nuestro lenguaje coloquial.